Así que cualquier cosa pueden recurrir al YouTube del colegio y también a la página del colegio que están las clases. Bien, también Byron, bien, bien. Encerrado en cuarentena, cuidando a mí y a mi familia también. Así que, bueno, me alegro que todos estén bien con los que he conversado. Amanda, ¿cómo está Amanda? Eh, qué bien, me alegro que esté muy bien. Lo que les decía, me alegro que todo esté muy bien. Los voy a acompañar durante este tiempo que el profesor Felipe se encuentra con licencia. Eh, Esperar que se recupere lo antes posible para tenerlo pronto de vuelta. Eh, no, lo ideal es que aprovechen al profesor Felipe, que es un gran profesor, así que yo solamente voy a estar apoyándolo y acompañándolo durante esta etapa. Ya, lo que vamos a ver hoy día, como tal, como parte de la asignatura de Educación Ciudadana, eh, ¿han escuchado ustedes de la ciudadanía? El concepto de ciudadanía. Me encantaría, en serio que me encantaría poder verlos o escucharlos porque de Viene verdad de me siento solo. ciudad, ciudadano. Ya, de ciudad, del ciudadano. ¿Quién es un ciudadano? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Somos todos Los que ciudadanos? viven en una ciudad. Ya, los que viven en una ciudad son ciudadanos, sí. O sea, un niño como un adulto son ciudadanos en nuestro país, o un viejito también son ciudadanos en una ciudad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos pueden hacer la ciudadanía? ¿O todos pueden ser ciudadanos? Mm, yo creo que sí, Pues sí, pero la diferencia está entre ser un buen ciudadano o un mal ciudadano. Ya, ¿cómo sería eso? Cuéntenos. Por ejemplo, no respetar las vías públicas ni la limpieza o incluso, por ejemplo, no sé, un ejemplo cotidiano, que los vecinos que dejan la música hasta las y tantas de la mañana no son buenos Claro, muy ciudadanos bien. porque no respetan a sus vecinos. Muy bien, Fernanda. O sea, desde lo que me estás comentando podemos entender que la ciudadanía busca como el bien común dentro del respeto con el otro, po. Si soy capaz de respetar al otro, respetar que, o entender que vivimos en comunidad, es porque soy un ciudadano, también, ¿o no? sí, Sí, yo ¿Están de creo. acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, muy bien, estamos de acuerdo. Bueno, la clase de hoy, que corresponde a nuestra semana 12 ya, vamos a trabajar con estos conceptos de ciudadanía y de soberanía popular. ¿Qué es la soberanía? ¿Han escuchado el término de soberanía alguna vez? ¿Les suena? ¿Quiénes tienen soberanía? ¿Han escuchado de soberanía o no? la soberanía es como, viene de soberano, que es como que está aliada a lo que es como la autoridad política, Bien. El soberano. ¿A quién se le llama el soberano, por ejemplo? al que manda. Bien. ¿Y en una democracia quién manda? ¿En quién recae la soberanía? ¿Quién creen En que manda? el presidente, pero en realidad es el gobierno en general. Esa es la imagen que los políticos quieren darnos. Pero eh, el presidente, los El políticos son los que Congreso podría administran ser. claro, son los que administran la soberanía. Pero la soberanía, el ejercicio de el que tiene el poder es, en este caso, el electorado, porque el electorado es en este caso, el pueblo, es el que le entrega el poder para que lo represente.
pero el dueño de la soberanía es el pueblo, que se lo entrega a un presidente para que administre ese poder tanto nacional como internacionalmente. Entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar esos conceptos: ciudadanía y soberanía popular. O sea, cómo el pueblo demuestra su poder mediante diversas formas de participación ciudadana y democrática. Lo primero que vamos a trabajar hoy día: ¿qué es participación política, ciudadana y soberanía? Ya un poco tenemos alguna idea, lo hemos ido conversando un poco. Entonces, la participación ciudadana, la ciudadanía y la soberanía es básicamente el ejercicio de los derechos. Los derechos están consagrados por un instrumento legal debería ser efectuado en consenso por todos los miembros de una comunidad. En este caso, nuestra Constitución, tenemos problemas de legitimidad porque no se sabe hasta qué punto el pueblo participó o no de esta elaboración. Pero claro, este instrumento es la Constitución Política de la República. Todos los países tienen una Constitución. Ahora, ¿qué dice la Constitución? ¿Alguien sabe qué debería decir una Constitución? ¿O qué debería tener una Constitución? Ayanais, por ejemplo, ¿sabes lo que debería tener una Constitución? No, no sabe, no importa. ¿Alguien Profe, sabe? Dígame. no sé si estaría bien, es que no lo sé, pero debería tener algo relacionado con lo humano, así como protegerlo, que la Constitución tenga como bases en proteger a nuestros ciudadanos, las personas que viven en el país. ¿Podría ser algo así? Por supuesto, sí. Esa es la idea. O sea, Dígame. que no contiene como solo los derechos fundamentales, podría tener también los objetivos políticos, el origen y los fines del Estado también. Tal cual, sí. También en la manera en que se organiza el país, las normas, reglamentos y protocolos, como dice Rocío, sí. En general, claro, tienen razón. Lo que se busca en la Constitución es establecer consensos, acuerdos de qué sociedad queremos para nuestro país. Esto involucra los distintos elementos que constituyen nuestra sociedad. El elemento político, cómo se va a regular nuestra política en Chile. Eso involucra desde cómo se van a administrar los poderes del Estado, etc. Y los derechos y deberes que tiene una persona en el ámbito político. En lo económico, también van a haber elementos que la Constitución va a establecer. Por ejemplo, la libertad de enseñanza, que ahora eso permite que privados puedan, por ejemplo, poner establecimientos con sus fines propios. Que también eso es lo económico. Y en lo social, por ejemplo, desde los derechos, establecer derechos consagrados en nuestra Constitución, como el derecho a educación, derecho a vivienda, etc. Entonces, claro, nuestra Constitución actualmente está en cuestionamiento porque o se va a cambiar, dependiendo del resultado de un plebiscito, porque se cuestiona primero que se hizo en un gobierno que no carecía de una legitimidad completa. Hay que entender que el gobierno del general Pinochet, donde se instauró esta constitución, no llegó de manera democrática al poder, sino que fue mediante un golpe de Estado. Se intentó hacer un plebiscito para validar esta nueva constitución,
pero el problema es que los registros electorales no estaban constituidos, no se sabe realmente si la elección los resultados de la elección fueron o no fidedignos, etc. Por lo mismo se cuestiona qué tan legítima es la constitución que tenemos ahora. Y por eso hay sectores que lo quieren cambiar y sectores que lo quieren mantener. Entonces, la participación ciudadana son el ejercicio de los derechos que nos otorga la Constitución. Por lo tanto, ya no es solo votar, no es solo el acto de ir a votar cada 4 años, sino que también de participar en movimientos sociales u organizaciones sectoriales, por ejemplo, sindicatos, gremios, que de una u otra forma nos ayuden a ser parte activa del debate político, que seamos ciudadanos activos, que podamos entre todos debatir y conversar sobre qué queremos para nuestro país. ¿Ustedes sienten que eso es así en Chile? ¿Creen que se dan instancias de debate político y debate ciudadano entre ustedes, por ejemplo? No mucho, dice Joaquín. Sí, puede ser, no mucho. Quizás por lo mismo la clase política está un poco deslegitimada, porque creen que los que saben de política son ellos y nosotros los ciudadanos solamente tenemos que acatar, por ejemplo. Entonces, lo anterior significa que tenemos que hacer valer nuestra soberanía popular. En este sentido, tenemos que hacer entender a la clase política que el poder es del soberano, del pueblo. El pueblo le otorgó el poder de representarnos en una democracia. Pero ojo, sobre la participación política, soberana y ciudadana, hay que entender que gran parte de esto lo hacen los partidos políticos. Ya saben lo que es un partido político. Lo conversamos, lo hemos conversado el año pasado y me acuerdo que lo conversamos alguna vez. Que es un conglomerado de personas que tienen ideas o visiones de país similares y que mediante esta acción colectiva de juntarse tratan de buscar mayor representación en la gente. Ahora, la soberanía recae en el pueblo y el pueblo puede elegir. ¿Cómo está Ignacio? Volvió. Estoy leyendo. La soberanía, claro, puede recaer en este caso en el pueblo, pero parte de la representación está en que seamos capaces de decidir a quién queremos. Y ese decidir a quién queremos puede ser a una persona, a un candidato independiente, que no tenga partido político, u otro que pertenezca a algún partido político. Y el partido político va, mientras más gente del partido político gane, por ejemplo, en alguna de las cámaras, mayor probabilidad hay de que esa idea que uno quería como sociedad se transforme en ley, por ejemplo. Sigo. ¿Se entiende o no se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Ninguno, profe. Ya. Gracias. Si hay dudas, interrúmpame nomás. Para eso estamos, para conversar y aclarar. Y aprender también, que es lo más importante. Sigo. Ahora, sobre la representación política por medio de formas democráticas. ¿Hay formas no democráticas? O sea, si yo digo esto, ¿existen formas no democráticas de participar en política? ¿Qué método político consideran que no es democrático? ¿Se le ocurre a alguno?
el que hizo Pinochet, que fue al gobierno, o sea, hizo un golpe de Estado. Eso. ¿Ya? Sí, claro, ahí hay una forma no democrática de llegar al poder. Pero, por ejemplo, ahora, dígame. Es que también podría ser el gobierno de Hitler, ¿cierto? Porque sí es verdad que él fue electo, pero llegó al poder a través de mentiras, de trampas, de incluso asesinatos. Tal cual. Cuando existe una vulneración a un derecho humano, evidentemente también es una forma no democrática. Pero, por ejemplo, nosotros como ciudadanos también tenemos formas no democráticas de participar en política. Por ejemplo, les planteo un ejemplo. En Chile, una marcha, ¿es una forma democrática de hacer política? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Es democrático hacer política mediante una marcha? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Creo que no. ¿Por qué? O Quizás tenga su lado bueno y su lado malo. Mi nota. Puede que Lo sí, escucho. mientras no se como tipo vulneren o algo así los derechos de las personas, no se les pasa a llevar. Tal cual, así es. En Chile, el acto de marcharse y manifestarse es un acto reconocido por nuestra Constitución. Es un derecho que tenemos, el derecho a libre expresión. O sea, marchar es parte de nuestros derechos democráticos y es una herramienta para participar en política. Sin embargo, la violencia que se produce generalmente en las marchas, los incendios, los saqueos, cuando vulneran, por ejemplo, el derecho al trabajo de un comerciante que tiene su negocio frente a la Alameda y se lo queman, eso es un método de hacer violencia política. Y eso nuestra Constitución no la ampara. De hecho, lo considera un delito. Claro. Entonces, existen formas democráticas y formas no democráticas. La violencia es una forma no democrática de participar en política. Ahora, ¿qué tipo de democracia tenemos en general? Una directa y una representativa. ¿Ven bien la PowerPoint ustedes o no? Porque yo tengo que estar Sí, aquí profe. tengo que estar con el chat y con los cuadros, escuchándolos y viéndolos para saber con quién estoy hablando. Lo primero es que tenemos dos tipos de democracia, una directa y una representativa. La directa es básicamente la que viene de la Grecia clásica, en donde todos los ciudadanos participan al menos una vez en su vida en alguna instancia del gobierno de un estado. ¿En Chile tenemos democracia directa en alguna instancia? ¿Existe la democracia directa en Chile? ¿Un ciudadano está obligado a participar en alguna elección alguna vez en su vida? no. No. No, no en eso. Lo que tenemos nosotros es una democracia representativa, en donde nosotros, los ciudadanos, elegimos a nuestras autoridades para que nos representen en el gobierno. Fernanda fue a las marchas del año pasado. Qué bien que fue a las marchas y participó y manifestó su intención de cambiar la sociedad y me imagino que fue en familia. ¿Qué es lo que vio usted? Qué bien, me alegro mucho que haya ido en familia. ¿Qué fue lo que usted vio de las marchas que les puede... ¿Sirvió las marchas para, por ejemplo, para participar en política? ¿Cree que hubo cambios políticos con
con las marchas, Fernanda? La verdad, creo Sí. que lo que hicieron, por ejemplo, del plebiscito y todo lo que se hizo, en realidad fue como una excusa para que el pueblo no se siguiera protestando, no se siguiera manifestando, porque Sí, todavía hay muchas cosas que hay que cambiar que se pidieron amablemente, después se pidieron las marchas. Obviamente nadie quiere llegar a la violencia, pero por ejemplo en una situación así, cuando yo fui a las marchas fue incluso con mi hermano pequeño, mi hermano tiene 10, y aún así viendo que había muchos niños pequeños, nos tiraron Perdón, lacrimógenas al lado. ¿fue con sus papás también? Sí, fui Ah, con mis ya, qué bien, papás, con mis tías, mi hermana mayor, qué unas bien. primas, e incluso fue mi abuela. Ya. Entonces, aún ¿Y así qué viendo pasó que habían, con...? nos Cuéntame. tiraron muchas lacrimógenas y nos hicieron una encerrona. Chuta, Nosotros no chuta, alcanzamos a ir. chuta. Lo que pasa es que, claro, como son masivas y como se dan estos incidentes, es complejo controlarlo. Exacto. Y pagan justos por pecadores. Ahora, como ciudadanos también tenemos derecho a, a presentar nuestras quejas, nuestros reclamos en caso de que se vulneren nuestros derechos. Por ejemplo, si usted siente que la violentaron con la lacrimógena, usted puede también, mediante las instituciones del Estado, presentar algún tipo de recurso legal para que se respete su derecho. Kaori me decía que un montaje. ¿Qué es lo que es un montaje? Cuéntenos. Que yo pienso que dijeron tantas cosas y no la cumplieron absolutamente casi nada. Es como para que la sociedad se quedara tranquila y dejara de hacer desastre. Dijeron muchas cosas y al fin y al cabo siguen las cosas iguales. Sí. Es que, claro, tiene razón. No han habido muchos cambios. Lo que pasa es que hay muchos de los cambios importantes que esta sociedad requiere, pero que no se pueden realizar porque necesitamos cambiar la Constitución, por ejemplo. Y eso hasta ahora no se puede hacer porque no hemos elegido si queremos o no una nueva Constitución. Se iba a hacer en abril, pero por razones obvias no se pudo. El segundo factor que ha imposibilitado también mover un poco estas ideas es que nos enfrentamos con una pandemia que ha sido realmente compleja, porque el presupuesto del Estado, ustedes saben que la economía en general es la ciencia de la escasez. Eh, la gente tiene infinitas necesidades, pero hay pocos recursos siempre van a haber menos recursos que las necesidades. Pero claro, lamentablemente no vino esta pandemia, se limitó el presupuesto del gasto fiscal, o sea, hay menos plata para gastar. Además, la gente se ha tenido que encerrar en sus casas, por lo que no ha podido participar de manera activa en política. Y la clase política se ha preocupado de legislar para la pandemia, que es la emergencia actual, que es lo que en este momento nos tiene complicado. Pero Yo principalmente creo, esos son los... Dígame. yo creo que la pandemia le vino como una especie de anillo al dedo al gobierno, porque, no sé, le voy a poner el ejemplo de mi tata. Mi tata antes en el estallido social decía, sí, el gobierno es ineficiente, es todo esto y esto otro. Pero ahora con la pandemia, como no sé, el gobierno ha tenido que mandar caja o hablar o cuestiones así, mi tata ya está, ay, sí, el gobierno ha cambiado, ve, se está preocupando por la gente. Y así es como la gente lamentablemente olvida las cosas, entonces yo siento que le vino como anillo al dedo porque le sirve a ellos al final. Sí, yo casi todo, ninguno quiere cambiarla, el pueblo es la que la quiere cambiar. Tal cual. Eh, el punto es que hay que recordar que tal como veníamos conversando, la soberanía recae en nosotros, en los ciudadanos.
Entonces, si vemos que estos señores políticos que elegimos no nos han dado respuesta, tenemos la oportunidad de cambiarlo mediante la acción del voto. Y cambiarlo por gente que nosotros creamos que pueda llevar a cabo nuestra idea. Entonces, también tenemos que nosotros informarnos de manera activa para poder elegir bien. Y no elegir a las personas que creemos que no están haciendo bien su pega. Por ejemplo, este gobierno comenzó con una aprobación cerca del 40% y durante el estallido social bajó al 6% de aprobación. O sea que de 100 personas, solo 6 personas lo aprobaron la gestión. Ahora con el manejo de la pandemia subió a cerca del 20% de aprobación. O sea que de 100 personas, 20 personas están de acuerdo. Pero claro, para participar en política hay que estar muy informados. Joaquín dice que no cambian porque a los políticos les beneficia la Constitución. Es cierto. Claro, hay que entender que esta Constitución se reformó, la que tenemos actual, se reformó recién en el 2005 y la reforma fue al sistema político. Se cambió, bueno, hasta antes del 2005 habían senadores designados, o sea que los partidos políticos podían poner diputados o senadores. Habían senadores vitalicios, por ejemplo, el general Pinochet, después que terminó su mandato como presidente, se le asignó un cargo como senador vitalicio, o sea, senador hasta el día que muriese. Eso es lo vitalicio. Había un sistema electoral que se llamaba el sistema binominal, en donde la votación favorecía a los principales dos bloques políticos, a la centroizquierda y a la centroderecha, lo que no permitía que los candidatos independientes o las opciones políticas más pequeñas tuvieran representación en las cámaras, etc. Y esto se cambió recién en el 2005, pero cambios sociales importantes a la Constitución no han habido. Porque claro, porque los políticos también tienen intereses de por medio, de uno y de otro sector. Piensen que hubo un sector que gobernó 20 años, que es el del centro izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, y actualmente nos gobierna un presidente de centro derecha, y que debido a la presión ciudadana, a la manifestación, decidió llamar a un plebiscito para ver si queríamos o no cambiar. Entonces, claro, tenemos estas dos democracias. La directa, donde yo participo al menos una vez al año como candidato y para algún elemento del gobierno del Estado, y la representativa, donde nosotros elegimos a nuestros representantes. Ahora, sobre la democracia indirecta o representativa, que es lo mismo. En la democracia indirecta, los representantes que son electos para que ellos tomen las decisiones de gobierno y del Estado en representación de la nación. No es lo mismo el gobierno que el Estado que la nación. No son las mismas cosas. Por ejemplo, el Estado es la institucionalidad que se encarga de de garantizar los derechos y deberes del ciudadano en Chile. ¿Ok? El Estado debe velar porque el ciudadano o la persona que nazca en el territorio chileno o la persona que sea de nacionalidad chilena tenga garantizado en nuestro país derechos y deberes. Eso es el Estado. Ahora, el Estado es una figura abstracta, o sea, uno no puede decir en una persona o no puede representar en un edificio en algo tan cuadrado, uno no puede ver el Estado. Lo que sí puede ver es al gobierno, y el gobierno es el que administra el Estado y las funciones del Estado.
En este caso, el que administra el Estado es el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno de nuestro país es el presidente de la República. Entonces, nosotros elegimos a un gobierno para que administre el Estado. ¿Se entiende o no? Yo sé que es un poco complejo. ¿Se entiende la diferencia entre el gobierno y el Estado o no? Sí, profe. ¿Sí? Si no se entiende, díganmelo. ¿Sí? Gracias, Fernanda. Y además los ciudadanos pueden participar directamente en numerosas instancias de decisión. Por ejemplo, plebiscitos, referéndum, revocación de autoridades, de gobierno, entre otras. Perdón. Y la nación es la comunidad de personas que viven o que son administradas por un Estado. O sea, nosotros componemos la nación porque somos administrados por un Estado y tenemos lazos de identidad en común. Tenemos elementos de identidad en común. Eso configura una nación. O sea, la soberanía popular la tienen los pueblos que conforman una nación. ¿Ok? Entonces, los pueblos que conforman una nación pueden elegir al gobierno que administra el Estado. Es complejo, un poco enredado, pero así funciona. Ahora, los estados tienen generalmente poderes o funciones, dependiendo de la teoría. Acá en Chile se habla más de poderes del Estado. Ustedes como ciudadanos, ¿en qué poderes del Estado pueden influir directa, me refiero, de manera representativa? ¿Dónde pueden elegir representantes? ¿En qué poderes del Estado? ¿Conocen los poderes del Estado? Me imagino. Ya, el judicial es un poder del Estado. Ya, bien, Joaquín. Nos faltan dos más. Claro, y el ejecutivo y el legislativo. Ahora, ¿dónde nosotros podemos elegir representantes? Bien, Rocío, también en el legislativo y el ejecutivo. ¿Dónde podemos elegir representantes nosotros? ¿En qué poder del Estado? ¿En los tres? ¿En uno? ¿En dos? ¿En cuáles? ¿O en ninguno? Claro, en el ejecutivo y en el legislativo. Tal cual, Rocío. En el ejecutivo y en el legislativo. En el ejecutivo elegimos al presidente, a los consejeros regionales y a los intendentes. Y de ahí también se derivan los concejales, los alcaldes, que son parte de los que administran un territorio. Y en el poder legislativo elegimos a los senadores y diputados, miembros de ambas cámaras. En el judicial no elegimos a nadie, porque lo componen los jueces, y los jueces se eligen entre ellos. Y también son nombrados por el presidente, algunos. Ahora, sobre la participación ciudadana en nuestra democracia. ¿Hasta acá vamos bien? Ya. Sobre los fundamentos de la democracia representativa, si es que no se va. Lo primero es el principio de la soberanía popular, o sea, como ya lo hemos conversado, que el poder recae o está en el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder. Después, el principio de representación popular, o sea, que el pueblo elige a sus gobernantes. Bien. Y los gobernantes son parte del gobierno que administra el Estado en elecciones periódicas, eso quiere decir que se realizan cada cierto tiempo,
y que además tiene que haber una separación de poderes. O sea, que en este caso, la administración del Estado se va a separar en 3 poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Y la gracia de esto es que ningún poder se puede meter en los asuntos del otro. O sea, el Poder Ejecutivo no le corresponde criticar al Poder Legislativo y al Poder Legislativo no le corresponde también criticar al Poder Ejecutivo o meterse en los asuntos del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente no puede votar como diputado, no puede hacer. Lo que sí puede hacer es presentar leyes, porque el presidente también tiene esa facultad de presentar leyes, aunque no lo sepa. De hecho, el único que puede presentar leyes en nuestro país donde se pueda gastar plata es el presidente. O sea, si un diputado les promete que, no sé, que van a hacer un plan de carreteras, no puede, porque eso implica plata, y la plata lo único que lo puede gastar es el presidente, mediante leyes. Sigo. Además, tiene que existir una constitución, o sea, la ley suprema y fundamental, que regula básicamente cómo debemos convivir en sociedad política. Ya lo conversamos. Y tiene que existir una pluralidad de alternativas políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que sea plural, que tengamos pluralidad de alternativas políticas. Como una variedad. Claro, una variedad, tal cual. Que tengamos acceso a distintas visiones políticas y que ninguna visión política sea castigada, o sea, juzgada, o sea, sancionada por manifestarla. Ya. Ahora, en redondito, la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano, el individuo, está sujeto en su relación con la sociedad en la que vive. O sea, en palabras simples, la ciudadanía son los derechos y deberes que las personas tienen por vivir en una sociedad. En este caso, nosotros, por ser parte de la sociedad chilena, tenemos derechos y deberes que nos establecen como ciudadanos. ¿Ok? Dentro de esto, derechos y deberes, según nuestra constitución actual, esto tomado de nuestra constitución, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad. Hasta ahora, ¿hay alguno que tenga 18 años de edad en este curso? No creo, ¿sí? No. No, pues va en tercero medio. Y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. O sea, que no lo haya condenado por haber cometido un delito y eso los tenga metido en la cárcel. Eso se llama pena aflictiva. La pena aflictiva es la que tú tienes que cumplir por obligación en una cárcel. Hay penas donde no se cumple una cárcel, sino que, por ejemplo, en la casa, como el arresto domiciliario, o la firma mensual, o semanal, o quincenal, donde uno va a firmar en la comisaría, por ejemplo. Eso no te quita tu calidad de ciudadano. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, o sea, el derecho a votar, de optar a cargos de elección popular, o sea, de que me puedan elegir, y los demás que nuestra constitución o ley le entreguen. Ahora, ¿quiénes más son ciudadanos? Los extranjeros que viven en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 13. O sea, que sean mayores de 18 años y que no estén condenados a pena efectiva. Y ellos van a poder elegir también a nuestros representantes. O sea, extranjeros que viven en nuestro país por más de 15 años, por más de 5 años, perdón, también pueden votar. También pueden votar. Y
En las votaciones populares, o sea, las votaciones de presidente, senador, diputado, consejero regional, intendente. No, el intendente no, todavía no es el intendente. El intendente todavía no es un cargo de elección popular, pero se va a poder elegir, se supone que en la próxima elección, con el nombre de gobernador regional. Consejero regional, sí. El consejero regional, el alcalde y el concejal. Son todos esos cargos que uno puede elegir. En todas esas votaciones, el sufragio es personal, o sea, que nadie puede ir a votar por ti. Solo tú puedes hacer válido tu derecho a voto. Que es igualitario, o sea, que cualquiera con que cumpla los requisitos puede ir a votar, cualquiera. Y secreto, o sea, que nadie sabe por quién votó usted. Nadie, salvo que usted lo quiera manifestar abiertamente. Pero el Estado le respeta que usted quiera guardar secreto en el voto. Para los ciudadanos, además, será obligatorio, pero, ojo, que esto se reformó. Acuérdense que ahora la votación no es obligatoria, no es. Votar en Chile actualmente es voluntario. Si yo quiero, voy. Si no quiero, no voy. Antes era obligatorio, por ende, si tú no ibas a votar, tenías que pagar multa a carabineros. Era complejo. Ahora, lo que pasaba es que para poder votar tú tenías antes que inscribirte en el registro electoral. Si no te inscribían nunca votabas, pero nunca te iban a pasar un parte por no votar o nunca te iban a llamar a ser vocal de mesa. Nunca. Ahora tú tienes la opción de ir a votar, si quieres o no, pero te inscribes automáticamente en el registro electoral. Es automático. Tú apenas cumples 18, tú pasas al registro electoral. Ahora, quizás no vas a votar, pero puedes salir llamado como vocal de mesa. Que eso sí es una obligación. El vocal de mesa es una de las personas que se encuentra recepcionando tu voto y que a la hora de que tú vayas a votar te entreguen las condiciones para que eso pueda hacer. Son los que se encargan de que el papel esté bien doblado, que te entregan el lápiz. ¿Ustedes han acompañado a sus papás a votar o no? ¿Alguna vez? No, profe, lo siento. No. ¿Nadie más ha acompañado? Bien, Benjamín. Qué bueno. Claro, entonces las personas que te reciben en la mesa, los que ya han ido a los que conocen a los papás, a los que conocen cómo funciona esto, son los vocales de mesa. Ahora, entonces, entendiendo que esto es básicamente acá, la soberanía popular. Esto me interesa que veamos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de Gabriel Salazar? ¿Les suena? ¿Han escuchado de don Gabriel Salazar? No, No. Sí, ¿Quién es don Gabriel Salazar? fue un historiador. Fue un historiador. Bien, Rocío. Bien. ¿Y quién me dijo acá? También que no vi el nombre. ¿Quién habló? Yo, Benjamín. el Benca. Sí. Bien, Benja. Claro. Un historiador buenardo. 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 Como dicen ustedes. Como dice el Coscu. No fue un historiador. Es un historiador, porque aún no muere. Y Gabriel Salazar es un historiador. El historiador es la persona que se encarga de estudiar la historia desde las fuentes, desde el origen, o desde lo que tengamos más vivo, por ejemplo, puede ser un texto, etc. Y él habla de la soberanía popular, de lo que hemos estado conversando toda la clase. Y él dice que para que haya soberanía, se requiere que los individuos congregados en comunidad deliberen. Deliberar es decidir. Eso es deliberar. Pero la soberanía es una voluntad
colectiva, o sea, una voluntad de todos. No es que sea una persona, sino que es todos. O sea, que no es individual tampoco. Eso lo dice el modelo neoliberal. Él es una persona crítica con el modelo neoliberal que actualmente está en nuestro país. Este modelo de mercado, donde lo que rige las reglas son básicamente el precio, lo que se puede comprar y lo que no se puede comprar, por ejemplo. Y lo que según él dice es que la gran apuesta del sistema neoliberal, de los que manejan el sistema neoliberal, es que tengamos una sociedad para que voten individuos, que no deliberen, que no decidan, que voten personas sueltas, que no afecten básicamente a la democracia. Pero que no recae en ellos la soberanía en el pueblo, porque el pueblo es colectivo. Eso es lo que quiere decir Gabriel Salazar. ¿Qué piensan de lo que dice este caballero? ¿Qué creen? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Mi opinión que tiene razón. ¿Por qué? Cuéntanos. Que yo creo que básicamente todo lo que dice ahí es la pura verdad, no puede mentir, es básicamente todo verdad. Claro, desde su visión de historiador, desde su posición política, porque nadie aquí en ninguna persona es apolítica, todos piensan algo. Este historiador es más cercano a la izquierda del país. Y desde su punto de vista, esta sociedad neoliberal nos tiene así. Ustedes deciden si creen que tiene razón o no. Esa es la función de ustedes también. Bien, Joaquín. Ya. Y para terminar, para la próxima semana, y les pido por favor que esto me lo manden a mi correo, ¿ya? Me interesa leerlos. Que escriban en su cuaderno o en el correo un breve relato donde ustedes sientan que en su comunidad han actuado como ciudadanos, en vista de lo que ya hemos visto, lo que ya hemos conversado. Escríbanme. Escríbanlo en su cuaderno, me sacan una foto y me la mandan, o lo textean en el correo y me lo mandan, ¿ok? Porque la próxima clase los vamos a ir conversando, ¿les parece? Les voy a dar mi correo, se los voy a dejar en el chat. patricio.morales arroba el Mac, acá está, educacionadventista.cl. Ese es mi correo. Hoy se lo mandé en privado a David. Es todos acá. Ese es mi correo. Así que, como la clase es el lunes, con que lo manden el domingo en la noche, así yo lo reviso y les digo si está bien o no, ¿ok? Pero me interesa que los manden, me los manden porque así sé cómo han ido entendiendo lo que es ser ciudadano en nuestro país. Y así los puedo retroalimentar, lo vamos conversando. ¿Ok? Yo los voy a... Déjeme ver la lista acá de participantes. Benjamín. Acá. Lo que pasa es que tengo que guardar la lista de todos ustedes. Para que... Francisco. Acá hay un Francisco, pero no sé qué Francisco es. Para que ponga su nombre completo, por favor. Francisco Velázquez. Francisco Velázquez. Ok. Lo voy a anotar acá para que quede presente. Francisco Velázquez. ¿Cómo está, Ignacio? Buena, profe, ¿viene usted? Bien también. He visto su canal de YouTube. Lo vi. Buenardo. Buenardo. Buenardo.
Listo, entonces la idea es que me lo manden durante la semana, hasta el domingo en la noche, su relato, y yo se los puedo revisar.